Buenas noches, amados hermanos, amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación. Agradecemos al Señor por la tecnología que nos presta de poder llegar hasta sus hogares. Antes de empezar en esta noche, queremos hacer una oración especial por dos familias que están enfermos, están cruzando un momento difícil en estos momentos. Inclinen su rostro ahí donde está conmigo en esta noche. Dios eterno que estás en el cielo, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de este nuevo día. Oramos, Señor, por aquellos que están sufriendo en diferentes partes del mundo debido a esta enfermedad que ha venido, Señor, a la humanidad, esta pandemia, Señor. Oramos por tu pueblo en general, como el que no te ha conocido todavía, Señor, que puedan escuchar un mensaje de esperanza para sus vidas. Oramos también en esta noche por nuestro hermano Barahona, Señor. Tú conoces, Señor, su cuerpo, las circunstancias y cómo se encuentra él en estos momentos, Señor. Oramos por su esposa, nuestra hermana Amanda, Señor. Que tú la guardes, que tú la cuides también y que pueda, Señor, prontamente mi hermano Barahona recuperarse. Oramos también por nuestro hermano Luis Amaya, por su esposa, Señor, por sus hijos, Señor, que han recaído nuevamente, Señor, debido a esta enfermedad que tienen del flu, Señor. Oramos, Señor, por cada uno de ellos, que tú los guardes, que tú los cuides también, pueda darle sanidad a su cuerpo. En esta noche, al abrir tu palabra, Señor, yo solamente soy un instrumento en tus manos. Te pido que me uses para la gloria de tu nombre, Señor. A ti toda la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Tengo una palabra que quiero compartir con ustedes en esta noche. Se encuentra en Segundo de Reyes, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 7. Dios extiende la vida de Ezequías. Si usted abre su Biblia, encontrará que es la primera frase que aparece ahí. Dios extiende la vida de Ezequías. Dice la palabra de Dios en Segundo Libro de Reyes, capítulo 20, empezando el versículo 1 al versículo 7. Yo voy a leer en la versión que se llama Dios habla hoy. Dice así: por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: el Señor dice, da tus últimas instrucciones a tu familia, porque vas a morir, no te curarás. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró así al Señor: yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada, y lloró amargamente. Y ocurrió que antes que Isaías saliera al patio central del palacio, el Señor se dirigió a Isaías y le dijo: vuelve y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo, el Señor tu Dios, de tus padres David, dice: yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darle 15 años más de vida a ti y a Jerusalén, los libraré del rey de Asiria. Yo te protegeré esta ciudad por amor a mi siervo David y a mí mismo. Isaías mandó hacer una pasta de higos y la hicieron y se la aplicaron al rey en la parte enferma y el rey sanó. Dice así, Segunda Reyes 20 del 1 al 7. Hace años atrás, si usted recuerda, el 1 de febrero del 2003, sucedió una catástrofe que nunca podremos olvidar, y se trata de la nave espacial llamada Columbia. En ella murieron 7 astronautas. Rick Husband era uno de los tripulantes de esa nave, que era miembro activo de una iglesia en el área de Texas. Esa nave había salido y entrado 27 veces. Había tenido 27 misiones sin ningún problema, pero en la misión número 28, cuando salió, iba llegando casi a la atmósfera, uno de los paneles pequeños de esponja se desprendió y causó un daño en uno de los tanques de combustible, lo cual, usted recuerda, causó una explosión
y los 7 tripulantes murieron instantáneamente. Ninguno de los 7 tripulantes tal vez pensaron en su vida que ese iba a ser el último viaje que ellos iban a cruzar. Me imagino que el estar sentado en esa nave, esperando que despegara para ellos llegar al espacio y tener la oportunidad de ver aquella inmensidad que nosotros todavía no alcanzamos a ver, algunos de nosotros, solamente a través de las fotos que alcanzamos a ver, como suele suceder en el internet. Ahora, ¿qué podríamos nosotros decir acerca de eso? Si a ellos les hubieran dicho, esta es su última oportunidad, este va a ser su último viaje, el número 28 va a ser la culminación de su vida, ¿qué cree usted que hubieran dicho ellos o hubieran hecho? Probablemente algunos de ellos hubieran hecho las paces con sus familias, con sus seres queridos. Algunos hubieran pedido tal vez perdón por algunas ofensas que hubieran hecho, y sobre todo, tal vez hubieran hecho las paces con Dios, sabiendo que iba a ser el último día de sus vidas. Cada uno de nosotros, créalo o no, amada iglesia, amigos que nos están viendo, también estamos en el Columbia. Hemos tal vez logrado avanzar algunos 15, 20, 30, 40 o 60 años más de vida, y pareciera que tenemos una larga trayectoria todavía, y no nos podemos llegar a imaginar si el Columbia, a la hora de despejar, será nuestro último viaje. Yendo a las Escrituras, busqué un poco acerca de la vida de Ezequías y me puse a investigar acerca de la vida de él en realidad, porque algunas veces tenemos tendencias a pensar que cuando algo malo sucede es porque alguien hizo algo malo, y no necesariamente. En este caso, a través de los comentaristas, revistas, pude encontrar que Ezequías vivió una vida recta delante de Dios. Dice que fue un hombre piadoso, temeroso, obediente, hizo lo recto delante de Dios. En otras palabras, podríamos decir de que era una persona que no merecía morir, podemos decir, a temprana edad. Dicen los comentaristas, de acuerdo a las fechas, que él tenía apenas 39 años de edad, cuando un día, como cualquier otro día, probablemente se levantó y llegó un profeta llamado Isaías y le dijo aquellas palabras que muchos de nosotros no deseamos tal vez nunca escuchar, pero a la misma vez podemos ver la misericordia de Dios en la vida de él, ya que le dio la oportunidad de poder arreglar su casa, poder arreglar si alguien tenía algún asunto pendiente con la familia, dejar un sucesor para el pueblo de Judá, el cual él era el rey de aquel entonces, del reino del sur. Tuvo toda esa oportunidad él, gracias a la palabra profética que fue a través de Isaías. En aquellos días nos dice la escritura que cayó enfermo de gravedad. No nos dice exactamente la escritura qué tipo de enfermedad tenía, pero era una enfermedad de gravedad, y Isaías va a anunciarle aquellas palabras que resonaron en su vida, en el trayecto de su vida. Leyendo la historia, usted lo puede seguir buscando, lo puede leer y encontrará que fue un hombre que hizo lo bien delante de Dios, preparó un ejército, constantemente él peleó contra los asirios de aquel entonces, que continuamente lo estaban atacando. Sin embargo, Dios siempre le dio la victoria a él, y entonces nos damos cuenta de que Dios siempre estaba al pendiente, Dios siempre estaba al cuidado, siempre le daba la victoria al pueblo de Israel. Pero aún con todo lo que hizo, de acuerdo a las escrituras, que había hecho lo correcto y lo recto delante de Dios, dice la escritura que cayó enfermo de gravedad. Y en ese momento, cuando pensamos que vamos a vivir un día más, un año más, yo les he dicho más de alguna ocasión a todos ustedes, amado pueblo de Dios, les he dicho haga planes para 20, 30 años, pero viva como que Cristo viene esta noche. No es nada malo en hacer planes, en comprar una casa, planificar para dejar un futuro. No es nada de malo comprar un vehículo y poderlo obtener y disfrutarlo. No es malo obtener cosas materiales, le he dicho, pero nuestra vida debe de vivir como que esta noche viene Cristo por nosotros. Al escuchar
Ezequías esas palabras de ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Sabemos que fueron unas palabras bastante devastadoras para Ezequías. Un hombre que amaba a Dios, mantenga ese pensamiento. Un hombre que siempre estaba dedicando su vida al servicio de Dios y también a la nación. Un hombre que aprendió a vivir piadosamente. Un hombre que dedicó holocaustos a Jehová. Un hombre que siempre supo escuchar la voz de Dios y guardarla en su corazón. Y supo escuchar el consejo también de otras personas que lo ayudaron. Pero llegó el momento que muchos de nosotros no queremos escuchar. Llegó el momento de aquellas palabras que cambiaron su vida de la noche a la mañana, como en algunas ocasiones cuando algunos reciben esas palabras devastadoras, esas palabras que traen dolor al corazón de una persona, cuando le dicen, lo lamentamos, señor o señora, usted ya no tiene remedio, su cáncer ha avanzado, o cualquier otra palabra. Son palabras que antes de morir físicamente, la persona empieza a morir emocionalmente. Y estas fueron las palabras que Ezequías recibió. Pero en los siguientes versículos de 2 a 3 hay una oración muy importante ahí. Una oración que tal vez más de alguna ocasión nosotros la hemos hecho. Más de alguna ocasión nosotros hemos apelado a alguna petición especial que nosotros tenemos. Mire lo que dice la Escritura, versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de lo que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro o con amargura. Ahora, escuche bien esta oración. Él empezó, consciente o inconscientemente, empezó a negociar con Dios. Empezó a decir lo bueno que él hacía. Dicho sea de paso, eso no era nada nuevo en las Escrituras. Nos encontramos en Levíticos capítulo 26 y Deuteronomio capítulo 28, usted lo puede leer en su casa. Nos dice que era la forma que ellos se presentaban, porque en aquel entonces la ley era lo que aplicaba a sus vidas. Si ellos hacían las cosas correctas, eran justificados a través de la ley, y si hacían las cosas malas, eran castigados de acuerdo a la ley. Él se ampara a la ley, y dice que empieza como a recordarle a Dios aquellas cosas que él había hecho. Esto es un tipo de negociación que más de alguna ocasión nosotros hemos querido negociar con Dios de acuerdo a algunas cosas. Por ejemplo, podemos decir, Señor, yo te prometo dar mi diezmo si haces esto conmigo. O yo prometo traerte una ofrenda si haces esto conmigo. O yo prometo hacer aquello si cumples. O haces este milagro si mi esposo regresa a casa. O si mi hijo se compone. Hemos tratado de negociar nosotros con Dios. Muchas veces esos contratos, podemos decirle, o tratos, son unilaterales. Porque Dios no está interesado en hacer tratos con nosotros. En más de alguna ocasión nos encontramos en la vida del apóstol Pablo leyendo las Escrituras, donde él apeló al problema que él tenía, y sin embargo la palabra que salió no fue, oh sí, apóstol Pablo, yo sé que tú eres un gran misionero, eres un hombre que se ha dedicado a las cosas celestiales, has ganado un gran terreno, has escrito cartas. Dios no negoció de esa forma con él, simplemente le dijo, bástate mi gracia. En otras palabras, le dijo, mi gracia, mi bondad es más grande que cualquier cosa. Nosotros podemos ver simplemente lo que está de aquí a una pared, a un bloque, pero más allá no alcanzamos a ver. Recuerde que Dios es el dueño del pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro. Y Dios nunca se ha equivocado. Él nos ha tocado más de alguna ocasión, cuando hemos hecho tratos con Dios, podemos decir, algunas personas han ofrecido ciertas cosas si Dios les cumple o hace algo en su vida. Pero ese no es el caso. La Biblia no nos enseña
que ni nos garantiza tampoco que el ser cristiano significa que ningún virus va a llegar a nuestra vida. Si vamos al pasado, solo por darle un dato, en 1918 y 1920 hubo una gripe que se llamó The Spanish Fever, o la gripe española. Esa enfermedad mató a cerca de 40 millones de personas en 2 años. Entre todo ese pueblo que murió, fue también gente piadosa que murió. A veces queremos usar escrituras con buena intención y decimos, yo me cubro con el Salmo 91. Seguro que sí, es bíblico y lo podemos aplicar a nuestra vida en muchas formas. Pero sabiendo y conociendo el peligro, la Biblia nos dice en el libro de Proverbios que el sabio ve el mal y se aparta. Entonces, cuando nos encontramos en esas circunstancias de negociar con Dios, que queremos ofrecerle algo a Dios para que Él nos dé algo en retorno, fue exactamente lo que Isaías hizo. El servir a Dios no significa que nunca llegará una enfermedad a nuestra vida. A veces pensamos que cuando tenemos necesidad de algunos alimentos o de alguna cosa, pensamos que Dios va a venir en un helicóptero y va a descender y nos va a dar lo que necesitamos. No es así, amada iglesia. O cuando nos tropezamos y nos caemos, pensamos que Dios va a poner una almohada para poder amortiguar nuestro dolor. No es así, amada iglesia. Si vemos alrededor del mundo, vea videos y notará que personas han sido quemadas vivas porque han creído en el Evangelio. Personas han sido arrojadas a diferentes animales para ser devorados simplemente porque creen en el Evangelio. Y a veces nosotros queremos negociar con Dios. El servir a Dios, amada iglesia, es servirle bajo cualquier circunstancia, no importando lo que sea. Mientras que haya aliento en nuestra vida, tenemos que tener, amada iglesia, ese deseo de glorificar a Dios, de alabar a Dios, de estar siempre con Dios, no importando la circunstancia, especialmente en esta época que nos ha tocado a nosotros vivir, que estamos prácticamente aislados los unos de los otros, aunque los templos, como le mencionaba, estarán cerrados, que son solamente 4 paredes y una puerta, pero la iglesia es usted y soy yo. Y Cristo viene por su iglesia, no viene por un templo de 4 paredes, viene por usted y viene por mí, quien somos los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. La Biblia nos enseña también que dice que él lloró amargamente y antes que saliera Isaías de la presencia del rey, iba caminando cuando escuchó la voz de Dios que le dijo, le voy a extender 15 años más de vida a Ezequías. Miren nada más qué privilegio. Por una parte encontramos a un Isaías que recibe una palabra que va a morir. Él llora y se arrepiente, confiesa, y hasta cierto punto, cuando la muerte toca nuestra puerta, no es fácil darle la bienvenida. Siempre habrá en nosotros esa pequeña incertidumbre, aunque hay esa seguridad en nuestro corazón, que sabemos dónde pasaremos la eternidad, pero siempre, tal vez, habrá esa incertidumbre que sucederá al cerrar los ojos, aunque el miedo querrá apoderarse de nosotros, pero sabemos y entendemos, amada iglesia, que el día llegará. Recuerde que el servir a Dios no significa que no sufriremos. Por eso el Salmo 23 nos recuerda y nos dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice él, no temeré, porque tú estarás conmigo. La muerte llega como el que está detrás del púlpito, como el que está en la banca. Y esas palabras que resuenan muchas veces cuando nos dicen una mala noticia, que tal vez ha llegado una enfermedad hacia nosotros. Hace unos años atrás, 2 años más o menos, recibí yo también esa noticia cuando me dijeron que tenía cáncer. Es una noticia que uno no puede asimilarla rápidamente de la noche a la mañana. Pero Dios, por su misericordia, estoy parado aquí. Y ese mismo año, antes de terminar en octubre, en noviembre de ese mismo año, me da Bell's palsy debido al estrés que el cuerpo entró también.
pero Dios es siempre nuestro sanador cuando Él desea extendernos la vida con un propósito. Dice la Escritura que Dios escuchó la oración de este hombre y mientras que iba de camino le dijo: yo le voy a extender 15 años más con un propósito. Y el propósito exclusivo de él era siempre defender a la nación, al pueblo de Judá, al pueblo del sur. Sin embargo, él se descuidó por esos 15 años. De la alegría de lo que haya sido, usted puede continuar leyendo, pero no quiero extenderme mucho. Dice la Escritura que Dios le dijo a Isaías: dile que le voy a extender 15 años más para protección del pueblo de Judá. Y a través de la Escritura, si usted continúa leyendo, encontrará que entró el orgullo en su corazón. Mejor hubiera aceptado la noticia de que era tiempo de partir, y podemos decir hubiera muerto con honra porque había servido a Jehová. Sin embargo, sus últimos 15 años no fueron los mejores 15 años que él vivió. Recuerde que Dios siempre tiene el futuro en sus manos. Ahora, Dios siempre usa cosas no tan extraordinarias para darnos grandes lecciones a nosotros. Y una de las cosas que hizo es que le dijo a Isaías que amasara higos y un poco de aceite y se le pusiera en una de las llagas. Por ese último pasaje tal vez entendemos que pudo ser una llaga cancerosa que él tenía o un tipo de enfermedad de esa misma línea. Cualquiera que sea. ¿Te recuerda en el Nuevo Testamento cuando estaba el ciego y le preguntaron a Jesús que quién había pecado? Si él o alguien, porque él había nacido ciego. Y Jesús dijo: no, ninguno, es para que la gloria de Dios se glorifique en la vida de él. Algunas veces Jesús escupió al suelo, hizo lodo y la untó en los ojos de aquella persona. Dios siempre usa cosas no tan extraordinarias para darnos lecciones objetivas a cada uno de nosotros. Estamos frente a una epidemia que no sabemos en realidad cuál va a ser el final de todo esto. Se cree que para unos cuantos meses, donde estamos viviendo actualmente, en el estado de California, se dice que Gavin Newsom dijo que aproximadamente la mitad de California puede contraer esa enfermedad, lo que significa que un promedio de 20 millones de personas van a ser infectadas por esa enfermedad. Eso es lo que dice la noticia. ¿Qué dice Dios de todo eso también? Es solamente de esperar, como dice el salmista: pacientemente esperé en Jehová y Él escuchó mi clamor. Después de haber hecho este tipo de medicina tan sencilla y común, dice la Escritura que Ezequías sanó. Una vez más, algunas veces la medicina ha servido de producto para sanación a alguna persona, pero en algunas ocasiones, ni aun con toda la medicina del mundo, algunas personas no han podido alcanzar la sanidad. Hace años atrás me recuerdo de un famoso primer ministro de Irán que se llamaba el Shah de Irán. Él dijo: en el cielo manda Dios y en la tierra mando yo, teniendo el orgullo y el poder de una nación en sus manos. Meses después se le encontró un cáncer. Vino a este país a recibir tratamiento y no pudieron salvarlo y murió. Por otra forma podemos darnos cuenta que dentro del pueblo de Dios, también nosotros, usted, la iglesia en general, en diferentes partes del mundo, hemos orado por gente que ha venido enferma y desahuciada. No se me olvida más de alguna ocasión el haber visto hermanos cruzar una puerta del templo como último recurso para sus vidas, sabiendo que después de ahí no sabrían qué iba a suceder, pero llegaron. Algunos Dios les plació sanarlos y restaurar sus vidas, que todavía los podemos ver, algunos hermanos que Dios los sanó del cáncer. Pero por otro lado,
También me ha tocado enterrar hermanos en la fe, siervas de Dios, que han dado su vida, han trabajado arduamente en la iglesia, y me ha tocado pararme frente al foso y tirar un puño de tierra y recordar las palabras que del polvo somos y al polvo regresamos. Con miles de preguntas sin ninguna respuesta, simplemente aceptar la voluntad de Dios. Ezequías recuperó la salud. Confiamos en Dios, que Dios proveerá la medicina, tal vez de lo más común. Dios puede glorificarse. Si usted ve las noticias, notará que aún el presidente está orando. Primera vez en la historia que se meten las cámaras y usted puede ver al presidente orando, pidiendo misericordia de parte de Dios. Este es un llamado para todos nosotros, amada iglesia. Recuerde, todos estamos en el Columbia. 7 tripulantes que se subieron a esa nave y nunca se imaginaron que iba a ser la última de su vida. Después de 27 diferentes misiones, en la última, esperando que tal vez al terminar esa jornada espacial iban a descansar al Columbia, iba a pasar a la historia como una de las naves que más había viajado al espacio. Así es nuestra vida, amada iglesia. Todos estamos en el Columbia. No sabemos si hoy va a ser el día 28 de nosotros, en el cual tal vez no amaneceremos. O a Dios le place extendernos unos años más de vida para traer conciencia a nuestra vida. Si no hemos afirmado nuestros pasos con el Señor, yo creo que es tiempo de que nosotros nos pongamos firmes y empecemos a meditar en realidad qué hemos hecho nosotros, cuánto hemos dado nosotros al Señor. Como le decía en el estudio pasado, siempre hemos dado por sentado que la iglesia va a estar abierta, que esa nave espacial nos va a esperar, pero nunca nos imaginamos en la historia de nuestra vida, ni a través de la historia, como le mencionaba, desde el principio de la era cristiana, bajo el imperio romano de Nerón, hasta la Reforma y en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todas las cruzadas, en ningún momento la iglesia se cerró. Siempre estuvo abierta. La iglesia siempre ha empujado hacia adelante y aunque ha sufrido muchas bajas, siempre ha estado hacia el frente proclamando la palabra de Dios. Y esta es una de las historias que vamos a vivir muchos, y yo le aseguro que nunca lo vamos a olvidar mientras que vivamos, que el templo fue cerrado. Podemos decir por un virus, no sabemos en realidad, pero sí sé decirle que Dios necesita un avivamiento en nuestras vidas. Dios necesita trabajar en nosotros. Ya no negociemos con Dios. Te doy mi diezmo si haces aquello. Te doy una ofrenda si cumples esta oración. No negociemos con Dios. Simplemente seamos fieles a Dios en todo lo que nosotros podamos. En nuestro tiempo, con nuestra vida, con nuestras finanzas. Seamos fieles a Dios. Que al final de la jornada, amada iglesia, no hay ni siquiera garantía que ninguna enfermedad va a llegar a nuestras vidas, porque si vamos en la escritura encontramos también a Eliseo. Eliseo, el profeta de Dios, murió de una enfermedad. Ezequías estuvo a punto de morir. Y si vamos más adelante, y a Ezequías, ahora si nos damos cuenta, Isaías, exactamente lo mismo. Él murió. No hubo quien lo pudiera defender, podemos decir. Si usted busca en la historia, usted dará cuenta cómo murió Isaías, el mismo que le trajo el mensaje a Ezequías. Nuestro futuro, amada iglesia, está en las manos de Dios. Todavía es tiempo de que volvamos a la senda antigua. Todavía es tiempo, amada iglesia, de que podamos regresar y ponernos firmes con el Señor. Ya no juguemos a la iglesia. Si Dios nos ha dado un privilegio, como le dije, hagámoslo, amada iglesia, con amor, con honestidad y con sinceridad para el Señor. No es para darnos poder. Tener un privilegio no es tener poder. Simplemente es agradecerle a Dios que nos da la oportunidad de trabajar en el reino de Dios.
Que al final de la jornada, amada iglesia, sea que por esta enfermedad o sea por lo que sea, aprendamos y memoricemos en nuestro corazón y que resuenen esas palabras que Jesús le nos dirá un día a cada uno de nosotros. Ven, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Note que dice en lo poco, no dice en lo mucho me fuiste fiel, en lo poco te pondré. Es al revés. Poco hacemos nosotros por el reino de Dios. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la honra y la gloria de Dios. Déjeme orar por usted en esta noche antes de despedirnos. Padre, yo bendigo a este hermoso pueblo, a esta amada iglesia y amigos que nos están viendo a través de este programa, que van más allá de las fronteras. Te pido, Señor, que tu gracia y misericordia se extienda a toda la humanidad en esta época difícil que estamos viviendo, donde no sabemos lo que sucederá el día de mañana. Simplemente nos quedamos parados en la roca inconmovible, quien es Jesucristo. Y creemos, Señor, que sucederá un milagro, Señor. Y muchos de nosotros, Señor, yo estoy más que seguro, que daremos el 100% en nuestro servicio en la casa del Señor. Ayúdanos, Señor, siempre a buscar tu rostro. Yo bendigo a cada uno de los oyentes, pido tu protección divina para cada uno de ellos. Amada iglesia, yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga. El día domingo estaremos a las 11 de la mañana, una vez más, con otro estudio bíblico o predicación, como usted quiera llamarle. Y los esperamos el domingo a las 11 de la mañana. Dios les bendiga.